Muy buenas tardes, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es un gozo, es una bendición, es un privilegio, pero asimismo es una gran responsabilidad estar delante del Señor para adorarle. Cuando decimos delante del Señor es porque quien primero está aquí es Él. Él es quien nos invita a que nos congreguemos por amor a su nombre, y quien habita en medio de la alabanza de su pueblo, y quien vino a morar y está morando en templos humanos, porque el Espíritu Santo de Dios habita en el corazón, en el alma y en todo el ser del creyente. El Señor Jesús nos ha salvado, somos salvos por la gracia. A Él venimos en adoración, en alabanza, para exaltarle. En ese primer paso de la oración, exáltale, adórale. Y queremos hacerlo en este primer paso por medio de la alabanza, por medio del cántico, y también le exaltamos por medio de la predicación de su palabra. Acción de gracias al Señor nuestro Dios, segundo paso. Confesión a nuestro Dios, tercer paso. Y cuarto paso, intercesión, orar los unos por los otros. Y en el quinto paso, petición. Todas nuestras peticiones delante de Él. En este primer paso inclinamos al Señor nuestro rostro y, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, como en el lema de nuestra iglesia en este año, somos conscientes, Señor, de nuestra imperfección, pero asimismo nos sentimos seguros y esperanzados que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla, en terminarla y en perfeccionarla. Nuestro bendito Jesús, nuestro Salvador, Dios mismo, Dios hecho hombre. Señor, unos cuantos de tus hijos congregados, Señor, como iglesia, porque somos miembros de este precioso cuerpo cuya cabeza eres tú, Señor Jesús. Venimos, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos, Señor, para tener comunión contigo, comunión con los hermanos, pero asimismo ser de testimonio, ser sal y luz en este mundo y en la iglesia, en el templo, en tu casa, que tú, Señor, has dicho por medio de tu preciosa voz, de tu palabra, Señor, que será llamada casa de oración. Citando al profeta Isaías tú, pero tú mismo, Señor, llevándola en la palabra eterna y presente y por siempre y para siempre, porque así eres tú, Señor Jesús, el mismo ayer, hoy y siempre. Y con ese enfoque correcto, es decir, nuestra mirada puesta en ti, Señor, queremos seguir avanzando, Señor. Ayúdanos, porque nosotros no podemos, pero tú que estás dentro de nosotros, claro que sí puedes hacerlo, porque eres el Todopoderoso. Eres el Alfa y la Omega, eres el principio y el fin. Eres el Señor, eres Dios, eres el Salvador, salvos por la gracia. Un regalo inmerecido, pero un regalo de reconciliación, un regalo de esperanza, un regalo de paz. Un regalo que procede del arrepentimiento que pusiste, Señor, en nuestros corazones al escuchar tu voz del buen pastor que eres tú, Señor Jesús. Gracias por los hermanos que no pueden venir y que se han conectado. Gracias porque tú también estarás con todos aquellos que no han podido venir porque están trabajando o porque están enfermos, Señor.
Y gracias porque confiamos plenamente también en ti, Señor, que aquel que está frío y apartado, Señor, tú lo traerás con lazos de amor en tu soberanía y en tu voluntad perfecta. Porque grande es tu misericordia y nueva es cada mañana. Señor, queremos adorarte y pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Confesarlo siempre y una vez más, porque somos conscientes, Señor, de lo que somos, pero asimismo agradecidos, porque nos has, Señor, llamado y salvado, y nos has traído de muerte a vida, vida eterna y vida en abundancia. Y así en esa vida en abundancia y en esa vida eterna, en el presente, Señor, queremos adorarte, Señor, en esta tarde, en el culto de oración de nuestra iglesia. Toma nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, y que nos podamos, Señor, ser levantados por ti. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, desconectémonos de los aparatos, salvo que lo necesites para algo edificante y especial, para la utilidad en la iglesia, úsalo. Hablo como Stuart, que lo necesita para poder entender en su idioma la traducción. Pero de resto creo que nosotros nos conectamos en espíritu y en verdad. Es decir, ahora no lo necesitamos, salvo lo que hemos mencionado. Así entonces, conectados con el Señor, y como está escrito en esta preciosa palabra que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, pero en especial este verso que dice que estemos siempre alegres, que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Primer paso, y para poder avanzar y caminar y dar pasos, pues tenemos que estar levantados. Entonces los invito a que se pongan de pie para que caminemos juntos, tomados de la mano, y caminemos por el camino en Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Escucharemos esa preciosa verdad porque sus palabras son verdad. Adoramos al Señor en este primer paso, le exaltamos al Señor en este primer paso y le decimos gracias porque tu amor es tan grande que tú has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay un amor más grande que el amor de nuestro Dios. ¿Se lo podemos cantar? Claro que sí. Cántale al Señor. Amén. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor, Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí.
por eso le adoro con toda mi alma, porque me ha dado mi Jesús dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay, fuera de mí no lo hay, fuera de ti. Para mí no hay amor, Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay, fuera de ti, no lo hay, fuera de ti, para mí no hay amor, fuera de ti, para mí no hay amor, fuera de ti, para mí no hay amor. Exáltale, adórale. Le exaltamos también entregándole a Él. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la la la. Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este culto de oración y estudio bíblico, a este Jueves Santo. Hoy es Jueves Santo. Hoy recordamos ese tiempo va finalizando la Semana de la Pasión y vamos camino a la cruz del Calvario. Yo creo que este tiempo sí fue el tiempo exacto de la Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y un Jueves Santo sucedieron muchas cosas. Vemos en la palabra de Dios que hay muchos acontecimientos que en este día sucedieron. Recuerden, el Jueves Santo tuvo lugar ese lavamiento de los pies, cuando Jesús lava los pies de los discípulos.
Ese Jueves Santo también, recuerden, fue la última cena de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos allí en el aposento alto. Ese Jueves Santo también recordamos la oración de nuestro Señor Jesucristo allí en Getsemaní. También recordamos el Jueves Santo como el día en que nuestro Señor Jesucristo anuncia la, eh, la negación de Pedro, anuncia que Pedro le iba a negar. Pero si algo podemos eh, estar seguros y podemos también eh, aprender en esta noche de la palabra de Dios, de algo que ocurrió ese Jueves Santo, fue el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar de cómo fue, cómo el evangelista Marcos, y vamos a citar otros textos paralelos, qué nos dice acerca del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ubicarnos allí. Quiero eh, que vayamos al Evangelio de Marcos. Y vamos a leer del capítulo 14, de los versículos 43 al 50. Allí he puesto 51, pero vamos a leer hasta el versículo 50. Marcos 14, versículos 43 al 50. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así la palabra del Señor. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañados de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es. Lo prenden y lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y le besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Vamos a orar por esta porción de la palabra. Amado Padre, te damos muchas gracias, oh Señor, por dejarnos, oh Señor, todo este relato, oh Dios Todopoderoso, que nos recuerda, Señor, una vez más el arresto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos meditar en la porción de tu palabra en esta tarde, en este texto, y te pedimos que tú, Señor, nos instruyas, Señor, que tú nos edifiques con tu palabra y que sobre todo, Señor, este texto nos ayude, Señor, a entender, Señor, el sacrificio tan grande que has hecho por nosotros allí en la cruz de Calvario, Señor. Oh Señor, guía, Señor, a tu siervo, que tu Espíritu Santo sea conmigo, Señor, también con los predicados, para que en esta tarde, Señor, podamos entender más, Señor, tu sufrimiento, pero también, Señor, tu gracia, Señor, y merecida para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, este es el tiempo, este Jueves Santo. Podemos decir que la hora ha llegado cuando nuestro Señor Jesucristo va a comenzar a beber de la copa que acaba de recibir de las manos de nuestro Padre Celestial. Y hasta ese momento, no antes, sino hasta ese momento del arresto de Jesús, hasta ese Jueves Santo, ¿verdad? Es cuando pudieron arrestarle y llevarle a los tribunales y finalmente llevarlo hasta la cruz. Pero a pesar de la gravedad, mis hermanos, de todo lo que estaba ocurriendo en ese Jueves Santo, yo quiero, mis hermanos, que noten algo muy importante. Y es cuando leemos toda esta narrativa que nos da Marcos y los demás evangelistas, nosotros podemos ver, mis hermanos, la serenidad, la paz que tenía nuestro Señor Jesucristo en esos momentos tan difíciles. Y en verdad podemos ver aquí en el Evangelio de Marcos que
pues nuestro Señor Jesucristo habla poco. Son pocas las palabras que hay aquí que Él pronuncia, pero las pocas palabras que habla están llenas de paz, están llenas de tranquilidad, están llenas de calma. Y el Señor sabe que Él lo que está haciendo, en lo que está haciendo, Él está cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso es algo que nos debe llenar de paz nosotros también, a cada uno de nosotros, cuando sabemos que lo que estamos haciendo, así el mundo no lo apruebe, así el mundo diga que está mal, pero cuando sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, eso tiene que llenarnos de paz, de tranquilidad. Así que, mis hermanos, vemos esa tranquilidad, esa paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto que vino uno de los 12 y con él mucha gente. Cuando Judas sale, vemos el texto de Marcos, cuando él sale del aposento alto, allí de la última cena con nuestro Señor Jesucristo, Judas se da prisa para ir a buscar a los principales sacerdotes con el único fin de entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y así es, cuando llega el momento, no tardaron, ¿verdad?, en reunir un buen grupo allí de mucha gente, dice el texto, que estaban armados con espadas y palos para ir a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Marcos nos relata aquí que Judas, uno de los 12, fue quien guió a toda esta gente armada al lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo reunido allí con los discípulos. Él fue el que guió toda esta comitiva. Y este fue un acto, mis hermanos, cuando leemos la Biblia, nosotros podemos ver que este fue un acto de traición, pero un acto de traición sin precedentes, como no vemos en el resto de la palabra del Señor. Judas está usando aquí, mis hermanos, toda la información que él recibió durante semanas, meses y años de amistad que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Judas se dispone a entregar en manos de hombres pecadores al mismo Hijo de Dios. Esto está haciendo Judas. Y no sabemos, mis hermanos, no sabemos la razón por la cual Judas cometió esta traición. Lo que sí sabemos por las escrituras es que había dinero de por medio, había dinerito de por medio. Y es posible, mis hermanos, que tal vez en Judas influyera quizás algunos motivos o algunos sentimientos de frustración al no ver quizás realizadas sus expectativas en cuanto al reino de Dios, en cuanto a la posición que él iba a tener allí dentro de ese reino. Recordemos que ellos pensaban de que el reino de nuestro Señor Jesucristo era terrenal, que él venía a derrotar el imperio romano, y quizás él estaba frustrado un poco, quizás aquella noche, pues cuando iba allí a la cabeza, cuando iba dirigiendo toda esta multitud, pues seguramente él se creía allí el más importante, ¿verdad? Yo creo que ese fue su momento de gloria para Judas. Y en cuanto a toda esta gente, mis hermanos, que dice aquí el evangelista Marcos, que venía con espadas y palos para arrestar a nuestro Señor Jesucristo, podemos ver, iglesia, que venían, me gusta mucho como lo detalla aquí Marcos, dice Marcos que venían de parte de los principales sacerdotes, que venían de parte de los escribas y de parte de los ancianos. Es decir, las tres sesiones que conforman el Sanedrín. Y es importante, mis hermanos, y me encanta cuando Marco nos detalla todas estas cositas, porque son detalles, pero que son muy importantes. Y de alguna manera Marcos detalla esto porque él quiere que sus lectores se den cuenta que todo el Tribunal Supremo judío estaba involucrado en el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaban involucrados y por supuesto nos muestra el cumplimiento exacto de todo lo anunciado por nuestro Señor Jesucristo acerca de sus sufrimientos. Vean allí mismo, un poquito más atrás, Marcos 8:31.
dice el Señor Jesucristo, dice allí la palabra de Dios. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado ¿por quién? Por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Aquí otra vez detalla las tres sesiones que conforman, ¿verdad?, lo que es el Sanedrín. Ahora bien, luego nos dice allí también el evangelista Marcos que toda esta multitud iba con espadas y palos. Y noten, mis hermanos, que este grupo iba armado, las armas que tenían este grupo eran espadas y palos, como si fueran a dar caza, como si fueran a capturar a un criminal peligroso, mis hermanos, que quizás iba a poner resistencia, iba a poner mucha resistencia a la hora que lo fueran a arrestar. Pero ellos, mis hermanos, este pequeño grupo que iba armado con espadas y palos, no eran los únicos que estaban en esa noche, ese Jueves Santo, enfrentando a nuestro Señor Jesucristo. El texto paralelo de Lucas 22, versículo 53, fíjense que lo que nos dice. Lucas 22, 53 nos dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Fíjense ustedes, por eso les digo que no solamente este grupo con espadas y palos eran los que iban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Había otras cosas, habían otras huestes celestiales de maldad que estaban detrás de todo esto. Y no olvidemos, mis hermanos, que detrás de aquel pequeño ejército que venía con espadas y palos, ¿verdad?, detrás de todos ellos se encontraban todos los principados, todas las potestades de maldad que en aquella hora se enfrentaban, mis hermanos, estaban enfrentándose contra el Señor en una batalla, mis hermanos, de dimensiones que nosotros humanamente no podemos entender. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Colosenses, capítulo 2, versículo 15, es que, dice allí el apóstol Pablo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. A esas potestades, a esos huestes celestiales de maldad, a esos principados, nuestro Señor Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora bien, ¿pero por qué fueron contra Jesús con espadas y palos? Esta gente, mis hermanos, pensaban que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos iban a poner quizás mucha resistencia a la hora de que fueran a arrestar a su maestro. Y necesitaban entonces, por tanto, todo este pequeño ejército, necesitaban estar preparados, necesitaban estar bien armados, ¿no?, por si ellos presentaban resistencia a la hora de arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, esa actitud de parte de este pequeño ejército, lo único que demostraba, mis hermanos, es que ninguno de ellos había entendido, mis hermanos, quién era Jesús. Ninguno de ellos, todo el tiempo, estos 3 años y medio que estuvo el Señor Jesucristo en su ministerio, ellos no habían conocido a nuestro Señor Jesucristo, no conocían su naturaleza, no conocían su obra y lo que Él venía a darles, lo que Él venía a implantar en este mundo. Jesús nunca, mis hermanos, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nunca había manifestado violencia hacia una persona, hacia otra persona. No vemos nuestro Señor Jesucristo en ningún acto de violencia contra otra persona a lo largo de su ministerio. Y esto nos lleva a pensar en Isaías 9:6, en su título que le da Isaías como príncipe de paz. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Pero los líderes judíos, todos estos líderes judíos, continuaban apegados a la idea, mis hermanos, de que los planes del Señor era instaurar aquí en la tierra un reino terrenal y que esto lo llevaría a cabo por medios humanos. Eso es lo que ellos pensaban. Y es por eso
que fueron a arrestarle armados con espadas y palos. Nos dice también que el odio, podemos ver que el odio que tenían hacia nuestro Señor Jesucristo, eso les impedía a ellos entender que el reino de nuestro Señor Jesucristo no era terrenal, que el reino de nuestro Señor Jesucristo era espiritual, que no era lo que ellos estaban pensando. Es un reino espiritual, es decir, es un reino que se establece en el interior de cada persona, en el corazón de cada persona, y para llegar a formar parte de ese reino, pues tendrían que venir precisamente a Él, a nuestro Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe. Así era, esa era la única manera. Dice el apóstol Juan en su evangelio, Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, le dice a los judíos. Mi reino no es de este mundo. El verdadero cristianismo, mis hermanos, cuando escuchamos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que el verdadero cristianismo crece y se desarrolla por la influencia del Espíritu Santo en los corazones, pero nunca, escúcheme bien, pero nunca por medio de la lucha armada. Nunca. Nunca por medio de la fuerza. Nunca por batallas, por guerras, no. El verdadero cristianismo, repito, mis hermanos, crece y se desarrolla por la influencia del Espíritu Santo en cada corazón, en el corazón de cada creyente. Así como dice Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero había algo más, hay algo más que nos dice el evangelista Marcos. Dice que les había dado señal, al que yo besare, ese es. Mire, y para llamar nuestra atención, para llamar la atención de todos los lectores, vemos aquí que Marcos relata la forma y la detalla, la forma tan baja que eligió Judas para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Marcos la detalla muy bien. Dice, al que yo besare, ese es. Mire, en el texto original, en el griego, en que fue escrito este evangelio, este texto, este término, al que yo besare, ese es, indica que lo estaba besando efusivamente, que lo estaba besando repetidamente. Es decir, que Judas lo estaba besando de la forma en que uno besaría a una persona que uno verdaderamente quiere, a la persona que uno verdaderamente ama mucho. Y así la traición de Judas, mis hermanos, podemos ver en la historia cristiana que la traición de Judas se consumó con un beso. Con el signo, mis hermanos, porque el beso es el signo más hermoso de afecto humano. Cuando uno ama a una persona, cuando uno quiere a una persona, el signo más hermoso de afecto que uno puede demostrarle a esa persona es precisamente con un beso. Y Judas lo estaba usando aquí con, con mucho, con mucha, utilizando ese beso. Pero mis hermanos, cuando leemos acerca de la vida de Judas, cuando podemos ver a Judas en los evangelios, así, siempre fingiendo, siempre teniendo una doble vida, aparentando siempre amor, aparentando siempre respeto, cuando en realidad nada de eso, ninguna de esas cosas, ninguno de esos sentimientos era lo que él sentía por nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver entonces a lo largo de la vida de Judas su hipocresía, su falsedad, siempre fingiendo, repito, viviendo una doble vida.
El evangelista Lucas deja ver, mis hermanos, que Jesús le hizo ver la gravedad de lo que Judas había cometido. Solamente Lucas nos lo relata. Y dice Lucas 22:48, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Aparentemente, esa fue la hora del triunfo para todo este ejército que venía contra Jesús y contra y las huestes celestiales de maldad. Aparentemente este fue el triunfo de las tinieblas. Podemos ver allí que quizás ellos pensaron que el santo Hijo de Dios era arrestado y llevado por hombres pecadores para ser juzgado y condenado. Pero mire, mis hermanos, nada, nada de lo que ocurrió ese Jueves Santo, nada de lo que ocurrió en ese episodio del arresto de Jesús, nada de eso habría ocurrido, mis hermanos, si el mismo Señor Jesucristo no lo hubiese permitido. De eso podemos estar seguros. Todo eso que estaba aconteciendo en ese momento, mis hermanos, nada de eso habría ocurrido si Jesús mismo no lo hubiese permitido. Ustedes recuerdan, mis hermanos, cuando leemos los evangelios, ustedes recuerdan en el momento cuando después de nuestro Señor Jesucristo abrir la palabra, predicar allí en la sinagoga de Nazaret, dice allí la palabra de Dios que esta gente, después de que Jesús predicó allí la palabra del Señor en esa sinagoga en Nazaret, la gente llevaron a Jesús a la cima de una montaña porque querían tirarlo abajo, querían despeñarlo. ¿Y se acuerdan ustedes qué pasó en ese momento? Cuando querían despeñarlo a nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas 4, al 29 al 30, que más Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, pasó por medio de ellos y se fue. Tranquilamente. Había una multitud de personas, querían despeñarle. ¿Y qué pasó? En medio de ellos pasó nuestro Señor Jesucristo. Y nada pasó. No era su hora. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no quiso que eso pasara así. Y recuerden, mis hermanos, que todo esto estaba ocurriendo, todo este arresto de Jesús estaba ocurriendo precisamente en la noche de la Pascua, una fiesta anual, ustedes lo saben, una fiesta anual que celebran todavía los israelitas cuando recuerdan el momento en el que sus antepasados fueron liberados gracias al Señor de la esclavitud de Egipto. Pero Marcos, mis hermanos, y quiero que noten esto, aquí Marcos quiere que nosotros también notemos que para nuestro Señor Jesucristo, mire, no fue una fiesta de liberación, sino por el contrario, ese Jueves Santo para nuestro Señor Jesucristo, Marcos nos insiste aquí en mostrarnos que fue un momento, mis hermanos, que no fue un tiempo de liberación, porque Marcos nos insiste aquí de que nuestro Señor Jesucristo era el cordero pascual que había de morir, traer salvación a su pueblo. Amén. Para traer liberación a su pueblo. Mientras ellos estaban celebrando la liberación de la esclavitud de Egipto, Jesús, como el cordero pascual, iba a morir para traer esa verdadera libertad a su pueblo. Y eso nos lleva al siguiente encabezado. Uno, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote. Mire, aunque aquí el evangelista Marcos no nos dice, no nos dice quién fue el que sacó esa espada, no nos da los detalles, aunque él es muy detallista, pero aquí no. Pero vemos que Juan, en su evangelio, en el capítulo 18, versículo 10, sí nos explica y nos dice detalladamente
que quien sacó esa espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja fue el apóstol Pedro. Fue el apóstol Pedro quien sacó esa espada. Y aún nos detalla más el apóstol Juan. Nos dice incluso que ese siervo del sumo sacerdote se llamaba, ¿cómo? Malco. O sea, nos da muchos detalles aquí. Y se dice, mis hermanos, se dice, y esto quizás es muy cierto, se dice que el Evangelio de Marcos, o sea, Marcos al escribir su Evangelio, no revela, precisamente no revela que fue Pedro, porque todavía, mis hermanos, al revelar que fue Pedro, podría ser muy peligroso para Pedro, porque recuerden ustedes que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió y era un tiempo muy temprano todavía, era un tiempo, recuerden, fue un tiempo muy temprano, pero cuando Juan escribe su evangelio, ya habían pasado 40 años y quizás pues después de eso, después de esa fecha, revelar el nombre de Pedro no supondría mucho problema, pero en el momento que se escribe el evangelio de Marcos sí, y es muy probable que por esto no se pusiera allí el nombre de Pedro. Ahora bien, ¿por qué actuó Pedro? Ya sabemos que fue Pedro. ¿Por qué actuó Pedro de esa manera? Seguramente, seguramente él quería, mis hermanos, demostrar la promesa que él le había hecho a nuestro Señor Jesucristo de acompañarle hasta la muerte. Y él estaba dispuesto a demostrar eso, mis hermanos, al precio que fuera. Incluso llegar hasta esto, a herir a Malco. Pero el Señor, mis hermanos, fíjense que lo más importante que podemos ver aquí es que nuestro Señor Jesucristo no dejó que Pedro siguiera por ese camino. Es más, inmediatamente, dice allí la palabra del Señor en Lucas 22:51, inmediatamente el Señor sanó al hombre que Pedro había herido. O sea, le sanó la oreja. Y no solamente eso, dice Juan, en el capítulo 18, versículo 11, que también le mandó a Pedro que metiera la espada en su vaina. O sea, yo iba a decir, mete esa vaina. No, mete la espada en la vaina, ¿no? Vuelve otra vez esa espada a la funda. Y gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, con su amor, su misericordia, impidió que Pedro siguiera haciendo daño. Como contra un ladrón habéis salido para prenderme, nos dice el texto, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que Él expresa aquí una queja. Sí, en medio de todo eso, nuestro Señor Jesucristo expresa una queja. Como a un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. O sea, le estaban tratando, mis hermanos, como a un ladrón que está huyendo de la justicia. Así estaban tratando a nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense, mis hermanos, que Jesús les hace ver que todo eso que ellos estaban haciendo era una completa incoherencia. Y lo hace recordándoles, mis hermanos, que que nuestro Señor Jesucristo, Él nunca había actuado a escondidas. Que todo lo que Él había hecho, Él no lo había hecho ocultándose de ellos. Al contrario, siempre había hablado públicamente en el templo donde todos podían escucharle y donde todos podían verle. Actuaba públicamente. Más bien, ellos en esa noche de ese Jueves Santo, ellos sí estaban haciendo todo a escondidas. Porque todo lo que hicieron contra nuestro Señor Jesucristo, todo eso lo hicieron precisamente de noche. ¿Para qué? Para no ser vistos por el pueblo. Porque nuestro Señor Jesucristo tenía muchos seguidores, tenía muchas personas que le querían. Y habían sido, mis hermanos, todos ellos habían sido incapaces de encontrar alguna cosa o alguna ocasión contra Jesús, mientras que Él enseñaba en el templo o dentro en el templo. Ninguna ocasión para culpar a nuestro Señor Jesucristo.
Y es por eso que se escondieron de noche, mis hermanos, para aprovechar esta ocasión y para llevar a nuestro Señor Jesucristo arrestado con muchas acusaciones falsas. Y eso nos lleva, mis hermanos, al siguiente encabezado. Es así para que se cumplan las Escrituras. Y aquí volvemos, mis hermanos, a ver otra vez que lo que estaba ocurriendo allí, mis hermanos, fíjense bien, lo que estaba ocurriendo en ese momento, ese Jueves Santo, lo que estaba ocurriendo era de dos dimensiones diferentes, como decíamos al principio. Eran dos dimensiones. Y desde el punto de vista humano, mis hermanos, nosotros ya dijimos que el hecho de que no le prendieran en el templo, de que no cogieran y se llevaran arrestado a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en el templo, fue porque no encontraron nada para culparle. Pero también porque ellos tenían miedo que todas esas multitudes que seguían a nuestro Señor Jesucristo tomaran represalias contra ellos, porque toda esa multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo siempre estaban allí escuchándole con mucha atención y maravillados de nuestro Señor Jesucristo. Pero desde la perspectiva divina, mis hermanos, arrestan a nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo hacen de ese modo para que se cumpliese las Escrituras, para que cumpliesen tal y como nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero, ¿cuáles escrituras podemos ver que se cumplieron? Número uno, podemos ver que una de las escrituras que se cumplió fue precisamente la traición de Judas. El Salmo 41:9 nos dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, al de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mis hermanos, este Salmo 41, David habla aquí de una traición, y esa traición la protagoniza el hombre de mi paz, dice aquí el Salmo. Y aquí David nos da como, digámoslo, como una radiografía de una verdadera traición. Los falsos amigos le visitan cuando está enfermo, y visitan a David cuando está enfermo, a pesar de su fingimiento, a pesar de todo lo que ellos estaban fingiendo cuando estaban delante de él, realmente lo que ellos deseaban era que David se muriera. Y así es el traidor, mis hermanos. Así nosotros podemos ver que era la actitud de Judas. El traidor, mis hermanos, es aquella persona que habla en presencia del amigo, que cuando está en presencia del amigo habla muy bien, pero después cuando está con sus enemigos, habla todo lo contrario. Habla de una manera distinta con sus enemigos. Se reúnen, murmuran, piensan mal, pero cuando están con la persona, son las personas más amables, más amorosas. Pero cuando no es así, mis hermanos, cuando no está la persona, pues juzgan su vida espiritual, la descalifican en su integridad moral, pero sobre todo, mis hermanos, lo que hace una persona traidora es que viola la confianza que se le ha dado. Y eso es lo peor. Cuando una persona, mis hermanos, viola la confianza que tú le has dado, mis hermanos, mire, ya tú puedes dar por hecho que ahí termina todo. No esperes nada bueno de esa persona. En la experiencia del rey David, ese hombre se llamaba Aitofel. Y este hombre, Aitofel, era su consejero,
Era el consejero de David. Era el hombre de confianza más allegado al rey David. Mire, este hombre Ahitofel era tan allegado a David, conocía a toda su familia, al punto, mis hermanos, que este hombre Ahitofel se une al hijo de David, Absalón, que intentaba usurpar el trono de su padre David por medio de un golpe de estado. Pues Ahitofel se une a él, se une a Absalón, y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que llegó un momento en que los consejos de Ahitofel no fueron tenidos en cuenta. ¿Y saben ustedes qué hizo Ahitofel cuando se dio cuenta de que sus consejos ya no eran tomados en cuenta? Fue a su casa y se ahorcó. Nos dice 2 Samuel 17:23. Y así murió. Y cuando leemos los evangelios, mis hermanos, Judas hizo lo mismo. ¿Lo vieron? Judas hizo precisamente lo mismo. Dice la palabra de Dios que salió y fue y se ahorcó después de consumar su traición. Nos dice Mateo 27:5. ¿Cuál fue la otra parte de la escritura que se debía cumplir? La actitud de Jesús cuando fue arrestado, negándose a defenderse. Y esto nos recuerda, mis hermanos, la profecía de Isaías 53:7, cuando nos dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se cumplió esta escritura. Otra escritura que se cumplió es que dice allí el evangelista Marcos: todos sus discípulos le abandonaron. Y este hecho también había sido profetizado. Zacarías 13:7 nos dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos: hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y esto se cumplió en el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Todos lo abandonaron. Y todas estas afirmaciones del Señor Jesucristo, mis hermanos, todas estas afirmaciones nos recuerdan, mis hermanos, que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, mire, hay muchas referencias de nuestro Señor Jesucristo y de su obra. Pero es triste, muchos cristianos hoy en día desconocemos, y me incluyo ahí, desconocemos muchas de estas cosas, mis hermanos, que son parte de las Escrituras. Y al desconocerlas, nos perdemos grandes bendiciones. Cuando desconocemos todo esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya ha resucitado, nosotros podemos leer también en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo reprende a dos hombres que iban camino de Emaús. Y los reprende, mis hermanos, porque no percibieron, no cayeron en cuenta, mis hermanos, que todo lo que había ocurrido con Jesús ya había sido descrito a lo largo del Antiguo Testamento. Lucas, con esto terminamos. Lucas 24. Versículos del 25 al 27. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Es decir, les dijo: vengan acá, vamos al Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta que todo esto que sucedió tenía que suceder así? Iglesia, así es como las Escrituras
nos revelan desde el Antiguo Testamento la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escudriñemos las Escrituras. No seamos como estos dos hombres del camino de Emaús y reconozcamos que todo esto, mis hermanos, se cumplió por la obra de nuestro Señor, por nuestro Padre Celestial, que lo dejó escrito en su palabra. Amén. Y así, mis hermanos, que todo este arresto de Jesús y todo lo que pasó ese Jueves Santo ocurrió tal cual como lo indicó Dios en su misma palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en la tribulación. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en la tribulación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en la tribulación. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en la tribulación.